El silencio se partió en el restaurante como una navaja afilada. Todos los ojos se dirigieron al mismo punto. El tintineo de los cubiertos se detuvo de golpe. Las conversaciones fueron engullidas por la densa tensión que se apoderó del ambiente. En el centro del lujoso salón, iluminado por candelabros de cristal valorados en más de una docena de automóviles, una mujer temblaba. Sus manos sujetaban con firmeza la pequeña mano de una niña de ojos muy abiertos, totalmente asustada. Las ropas sencillas de ambas contrastaban brutalmente con los atuendos elegantes de la clientela circundante. El gerente del local, con un traje impoluto y una postura inflexible, señalaba la salida con un gesto autoritario y claramente irrespetuoso. «Ya se lo he dicho, ustedes no pueden permanecer aquí. Este establecimiento mantiene un estándar. Hay ciertas normas». Su voz resonó como una sentencia ineludible. La mujer inclinó la cabeza. Sus mejillas ardían de profunda vergüenza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse en silencio, mientras balbuceaba una disculpa apenas audible. La pequeña, confusa, tiró de la manga de su madre, sin entender por qué debían marcharse tan pronto. Fue justo en ese momento que él se puso de pie. Alejandro Domínguez, uno de los empresarios más influyentes de la nación, multimillonario, implacable en los negocios, temido y a la vez respetado. A su lado, su hijo, Tomás, de 12 años, observaba la escena con una expresión de desconcierto, dividido entre la estricta educación que había recibido y la clara injusticia que presenciaba. Alejandro dio 3 pasos firmes en dirección al centro del salón. Su rostro se veía pétreo, pero sus ojos destellaban con una luz indescifrable. Rabia, dolor, compasión. Se detuvo frente a la mujer y la niña. Todo el restaurante contuvo el aliento. Y entonces, Alejandro ejecutó un acto que nadie anticipaba. Algo que hizo que el gerente retrocediera, que los comensales murmuraran sorprendidos y que el propio Tomás abriera los ojos de par en par. Una acción que lo cambiaría todo. Un gesto que sacaría a la luz secretos ocultos durante décadas. Pero antes de comprender el motivo de esa acción, antes de entender qué impulsó a un multimillonario a tomar una determinación tan repentina frente a todos, es necesario retroceder en el tiempo. Porque esta historia comenzó mucho antes de esa noche, mucho antes de ese elegante restaurante. Inició con un dolor muy antiguo, una culpa jamás sanada y una promesa que Alejandro se había hecho a sí mismo cuando era apenas un muchacho hambriento, mirando escaparates a los que jamás podría entrar. 35 años antes, Alejandro Domínguez no era un multimillonario, no poseía un apellido de prestigio, no vestía trajes hechos a medida. Era solo un niño de 10 años, demasiado flaco para su edad, con ropa remendada y zapatos rotos que empapaban sus pies cada vez que caía la lluvia. Creció en la periferia, donde el asfalto se acababa y la esperanza parecía desvanecerse con él. Su madre se ganaba la vida como empleada de limpieza en casas de familias adineradas, limpiando cuartos de baño más grandes que la humilde casucha donde vivían. Salía antes del amanecer y regresaba cuando la noche ya había caído por completo, con las manos ásperas y el cuerpo encorvado por el agotamiento. Alejandro aprendió muy pronto a no pedir nada. Aprendió que los sueños eran lujos que gente como él no podía permitirse. Pero hubo una noche que nunca se borraría de su memoria. Una noche que dictaría en quién se convertiría. Su madre había estado ahorrando dinero durante meses, monedas guardadas en una vieja lata de galletas. Quería darle a su hijo algo verdaderamente especial, algo que lo hiciera sentirse como un niño normal, aunque fuese solo por un par de horas. Así que lo llevó a cenar, no a un restaurante de lujo, sino a un lugar sencillo, de clase media, donde las familias celebraban cumpleaños y fechas importantes.
Alejandro recordaba la profunda emoción. Recordaba sujetar la mano de su madre, ver las luces del restaurante a través de la vidriera. Recordaba el aroma a comida que le hacía rugir el estómago. Entraron, se sentaron, pero antes incluso de que pudieran hojear el menú, apareció el gerente. «No pueden quedarse aquí». La voz fue suave, pero tajante como el cristal. Alejandro vio cómo la expresión de su madre se transformaba. Vio la vergüenza invadir su rostro. «¡Pero tengo dinero!», susurró ella, mostrando los billetes arrugados en la mano. «No es una cuestión de dinero. Ustedes no se ajustan al perfil de nuestra clientela. Por favor, retírense». Alejandro nunca olvidó las miradas. Las personas alrededor, observando, juzgando, algunos riendo en voz baja, otros desviando la vista pretendiendo que no sucedía nada. Su madre se levantó, temblando, tirando de su hijo de la mano. Lloró todo el camino de regreso a casa. Alejandro no dijo absolutamente nada, pero algo dentro de él se extinguió esa noche, y algo mucho más oscuro surgió. Una promesa íntima, un juramento solemne. Nunca más sería humillado, nunca más sería débil, nunca más sería pobre. Y cumplió su promesa. Estudió con una obsesión enfermiza. Trabajó en 3 empleos mientras cursaba la universidad. Levantó un imperio desde la nada, con sus propias manos manchadas de sangre, sudor y lágrimas. Se volvió implacable, despiadado, multimillonario. Pero la herida jamás se marchó. Solo se escondió, disfrazada de éxito, sepultada bajo el peso abrumador del dinero. Ahora, a sus 45 años, Alejandro lo poseía todo. Menos paz, menos perdón, menos conexión con el hijo que crecía a su lado, pero distante, en un mundo de privilegios que Alejandro jamás conoció. Tomás era distinto, sensible, inquisitivo, formado en los colegios más exclusivos, pero con un alma que se negaba a tolerar la injusticia. Veía a su padre como un héroe, pero también como un enigma, un hombre que donaba cantidades millonarias a fundaciones benéficas, pero que casi nunca sonreía, que lo tenía todo, pero parecía vacío. Esa noche, Alejandro había decidido invitar a su hijo a cenar, no por una celebración especial, sino porque sintió, de manera inexplicable, que lo necesitaba, que tenía que mostrarle algo al chico, o quizás demostrarse algo a sí mismo. Al otro lado de la ciudad, Isabel Rojas no imaginaba que aquella sería la noche que marcaría su vida. Era madre soltera de una pequeña de 7 años. Trabajaba como jornalera de limpieza, aseando casas, tal como la madre de Alejandro lo había hecho décadas atrás. Ganaba lo justo, comía menos, pero hacía todo lo posible para que Emilia conservara su dignidad, para que su hija no sintiera el peso de la pobreza de la misma manera en que ella siempre lo había sentido. Isabel sentía vergüenza de muchas cosas. Vergüenza por la ropa vieja, vergüenza por la falta de dinero, vergüenza de ser invisible para la mayor parte del mundo. Pero jamás sintió vergüenza de amar a su hija, de luchar incansablemente por ella, de soñar con que Emilia tuviera una vida mejor. Y fue por ello que Isabel hizo algo impensable esa noche. Tomó los ahorros que había reunido durante semanas y llevó a su hija a cenar, a un restaurante de verdad. No para conmemorar nada en particular, solamente porque Emilia había preguntado, con esos ojos dulces e inocentes, cómo se sentiría comer en un lugar elegante como los que salían en la televisión. Isabel ignoraba que aquel restaurante era frecuentado por la alta sociedad. No sabía que el gerente, Ricardo Cifuentes, tenía la costumbre de echar a los indeseables. No sabía que su simple presencia sería considerada una ofensa. Solo quería ver a su hija feliz. Solo por una noche. Pero el destino tenía otros planes. Planes que involucraban a un magnate atormentado por su pasado. A un niño de 12 años con un corazón puro. A una madre de bajos recursos intentando darle una vida decente a su hija.
y a un gerente despiadado a punto de cometer un error que jamás podría olvidar, porque esa noche, dentro de ese restaurante iluminado por destellos de cristal, dos historias estaban a punto de chocar, y nada volvería a ser como antes. Alejandro y Tomás llegaron al local a las 7 de la tarde. El sitio era exactamente como Alejandro recordaba a todos los demás que solía visitar. Ostentoso, frío, impersonal. Candelabros colgados del techo alto. Mesas cubiertas con mantelería blanca e inmaculada. Meseros con uniformes elegantes circulando con platos carísimos. Todo perfectamente diseñado para deslumbrar, para distinguir a quién pertenecía a ese lugar y a quién no. Tomás miraba alrededor con una expresión neutral. Estaba habituado a estos sitios. Había crecido frecuentando restaurantes de 5 estrellas, hoteles de máximo lujo, clubes privados. Para él, aquello era lo normal. Pero Alejandro se daba cuenta, por el modo en que su hijo observaba a las personas, que había algo diferente en él, una sensibilidad que el dinero no había conseguido marchitar. «¿Por qué vinimos aquí, papá?», preguntó Tomás mientras tomaban asiento. Alejandro no tenía una respuesta, o quizás la tenía, pero no sabía cómo articularla. Algo lo había conducido hasta allí, una inquietud interna, una necesidad de enfrentarse a fantasmas que nunca lo dejaban en paz, incluso rodeado de opulencia. «Necesitábamos un cambio de aire», fue todo lo que atinó a decir. 15 minutos después, Isabel y Emilia entraron. El cambio en la atmósfera fue instantáneo, sutil, pero innegable. Algunos clientes alzaron la vista, otros cuchichearon. Isabel sintió el peso de las miradas y apretó con más fuerza la mano de su hija. Emilia, con su inocencia, sonreía maravillada con los candelabros que resplandecían como estrellas. «Mami, es tan bonito», susurró la niña asombrada. Isabel esbozó una sonrisa forzada. «Sí, mi amor, es hermoso». Se dirigieron a una mesa vacía en la esquina. Isabel había escogido intencionalmente un sitio discreto, lejos de las miradas, intentando pasar inadvertida. Pero antes de que pudieran tomar asiento, una voz cortante las interrumpió. «Con permiso». Ricardo Cifuentes, el gerente, se acercó con paso decidido. Su rostro era una máscara de fingida amabilidad, pero sus ojos delataban desprecio. «¿Hay algún problema?», preguntó Isabel con la voz temblorosa. «Debo verificar si tienen una reservación. Yo no sabía que era obligatorio». «Lo es», respondió él cruzando los brazos, «especialmente para clientas que no son habituales». El tono de la frase dejó muy claro lo que realmente quería expresar. Isabel lo entendió de inmediato. Emilia, confusa, tiró de la manga de su madre. «Podemos quedarnos, ¿verdad, mami? Este restaurante tiene un estándar», continuó Ricardo, alzando levemente la voz. Varios clientes cercanos ya estaban prestando atención. «Y lamentablemente, sin reservación, no podemos acomodarlas». «Pero hay mesas libres», señaló Isabel desesperada. «Están reservadas. Por favor, yo tengo dinero. Solo quería...» «Señora, está provocando un escándalo». Al otro lado del salón, Alejandro lo escuchó todo, cada palabra, cada inflexión en la voz del gerente. Y algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. 35 años se esfumaron en un instante. Ya no estaba en ese restaurante de lujo, estaba de vuelta en el pasado. Era un niño de 10 años sosteniendo la mano de su madre, escuchando las mismas palabras, experimentando la misma humillación. Tomás también se dio cuenta. «Papá, esa mujer...» «Lo sé», interrumpió Alejandro, con la mandíbula tensa. Isabel sacó la billetera. Sus manos temblaban tanto que los billetes casi caen al suelo. «Mire, tengo el dinero. Yo solo quería invitar a cenar a mi hija, nada más». Ricardo miró el dinero con total desdén. «Como le dije, no se trata de dinero. Se trata del perfil de nuestros clientes. Y ustedes, francamente, no encajan aquí». La frase impactó como una bomba.
Un silencio sepulcral invadió el área circundante. Isabel sintió las lágrimas arder en sus ojos. Bajó la mirada hacia su hija y vio la confusión en el rostro inocente de Emilia. La niña no entendía por qué las echaban. No entendía por qué su madre estaba llorando. «¿Estás bien, mami?», preguntó Emilia con su voz dulce. «Sí, mi amor. Vámonos». «¿Pero no vamos a cenar?». Isabel no pudo responder. Se dio la vuelta para irse, avergonzada, totalmente vencida. Algunos clientes las miraban con pena, otros con indiferencia, y algunos, los peores, con una aprobación silenciosa, como si el gerente hubiera actuado correctamente al mantener el restaurante presentable. Alejandro se levantó. Tomás lo siguió con la mirada, asombrado. «¿Papá?». Pero Alejandro no contestó. Sus pasos eran firmes, resueltos, cargados con una emoción que había reprimido por décadas. Cada paso lo llevaba de vuelta a su infancia. Cada paso lo acercaba a aquella mujer y a esa niña. Cada paso lo alejaba del hombre frío y calculador que había construido y lo reconectaba con el chico herido que siempre fue. Ricardo se percató de la aproximación y se giró, a punto de pedirle a Alejandro que regresara a su mesa. Pero cuando reconoció quién era, su rostro se puso pálido. Alejandro Domínguez, uno de los hombres más acaudalados del país, un cliente que por sí solo podía comprar ese restaurante 10 veces. «Señor Domínguez, ¿hay algún...?» Alejandro lo ignoró por completo. Pasó de largo y se detuvo frente a Isabel. La mujer alzó la vista sobresaltada, sin comprender lo que sucedía. ¿Por qué ese hombre impecablemente vestido, claramente poderoso, estaba parado frente a ella? Alejandro miró a Isabel, luego a Emilia, y algo se quebró en su interior. Él extendió la mano. Alejandro seguía allí, con la mano extendida. Isabel dudó, con los ojos llorosos, sin saber si aceptarla. El silencio del restaurante era opresivo. Las miradas de los clientes perforaban como agujas. Emilia, pequeña, sujetó la mano de su madre, mirando a Alejandro sin miedo, solo con curiosidad. Alejandro les ofreció un asiento en su mesa. El gesto fue recibido con sorpresa por Tomás, por Isabel y por la silenciosa audiencia. Era como unir dos universos que nunca debieron cruzarse. Isabel se sentó, con Emilia a su lado, los dedos temblándole de nerviosismo y vergüenza. La conversación inicial fue muy tímida, interrumpida por frases cortas y miradas evasivas. Alejandro intentó bajar la tensión, hablándole a Emilia sobre los dibujos en los platos, logrando arrancarle una sonrisa reservada a la niña. Tomás observaba todo con intriga, tratando de entender qué motivaba a su padre a ser tan amable en esa situación. Con el paso de los minutos, Alejandro comenzó a ver a Isabel más allá de los prejuicios, percibiendo en ella una fortaleza y dignidad que se ocultaban bajo las marcas de la escasez. Isabel, por su parte, percibía en el multimillonario un hombre que cargaba más melancolía que arrogancia, alguien marcado por un dolor pasado. Un lazo silencioso comenzó a formarse, sellado por la empatía mutua. Ricardo, el gerente, no soportó ese gesto de acercamiento. Se sintió desafiado y, por lo bajo, empezó a buscar pretextos para sacar a Isabel del restaurante, incluso después de la invitación del propio Alejandro. No aceptaba transgresiones a la etiqueta de los clientes ideales y se encargó de susurrar a colegas y a clientes habituales, sin disimular el odio silencioso que sentía por las diferencias sociales exhibidas allí. Tomás, acostumbrado a la riqueza pero jamás a la injusticia flagrante, encontró el valor para hablar con Emilia. Le preguntó sobre su colegio, sobre sus anhelos de infancia. El diálogo fue simple, pero significativo. Emilia, con pureza, dijo que deseaba ser dibujante para hacer el mundo más bonito. Tomás sonrió, admirando en ella una valentía que le faltaba a la mayoría de los adultos en su círculo. Mientras tanto, Isabel y Alejandro empezaron a compartir confidencias veladas. Ella le relató las noches de trabajo hasta el agotamiento para poder alimentar a su hija.
Él solo escuchaba, sintiendo, quizás por primera vez en muchos años, el peso real de la desigualdad. Se insinuó un momento de inflexión emocional. Isabel reconoció la vulnerabilidad en Alejandro. Él vio una dignidad inquebrantable en ella. El ambiente entre ellos se volvió más ligero, pero también cargado de expectativas. La sensación era que algo iba a ocurrir. La sonrisa de Emilia iluminó la mesa. Sus ojos brillaban de esperanza e inocencia. Tomás, conmovido por esa niñez tan opuesta a la suya, quería ayudar. Pero en el salón, Ricardo conspiraba. Buscaba motivos legítimos para terminar la noche de forma abrupta. La tensión se palpaba tras bambalinas, mientras los clientes murmuraban sobre el escándalo de esa mezcla social. Algunos apoyaban a Alejandro, otros miraban con desprecio y ansiedad el desenlace. La relación entre Isabel y Alejandro se fortalecía en silencio. Tomás y Emilia descubrían puntos en común, y Ricardo preparaba su estocada final. Todo parecía encaminarse a una tregua efímera, pero en el fondo había una sensación inquietante de que, en cualquier momento, algo saldría muy mal. Una conexión auténtica, a punto de ser destruida por fuerzas externas y prejuicios profundamente arraigados. La frágil paz que se había instalado en la mesa fue rota de manera violenta. Ricardo no podía asimilar lo que sucedía. Veía a Alejandro Domínguez, uno de los hombres más influyentes del país, compartiendo mesa con esa mujer pobre y su hija. Era una afrenta, una alteración del orden natural de las cosas, y él no permitiría que eso continuara. Esperó el momento preciso, observó, ideó su plan, y cuando se presentó la ocasión, actuó. Isabel se levantó para ir al baño, dejando a Emilia en la mesa con Alejandro y Tomás. Ricardo se acercó rápidamente, seguido por 2 guardias de seguridad. Su rostro era una máscara de falsa indignación. «Señor Domínguez, necesito hablar con usted, en privado». Alejandro frunció el ceño. «¿Sobre qué? ¿Sobre esa mujer? ¿Qué pasa con ella?» Ricardo bajó la voz, pero lo suficiente para que los clientes cercanos pudieran oír. «Acabamos de verificar. Una cartera fue robada a una clienta hace unos minutos, y la única persona que pasó cerca de la mesa fue ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás abrió los ojos desmesuradamente. Emilia, confusa, miró de un adulto a otro, sin entender lo que ocurría. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Está acusando a esta mujer de robo? Estoy diciendo que hay una situación que debe ser esclarecida y lamentablemente me veo forzado a llamar a la policía. Usted no tiene ninguna prueba. Tengo testigos y tengo el perfil. Señor Domínguez, con todo respeto, personas como ella no deberían estar aquí. Yo se lo advertí. Intenté evitar que esto pasara, pero usted se empeñó en acogerla. La frase fue como un puñal. Ricardo había elegido sus palabras con astucia. Culpaba a Alejandro. Insinuaba que el multimillonario había sido ingenuo, que una delincuente lo había engañado. Los clientes alrededor comenzaron a cuchichear. Algunos ya miraban con desprecio la silla vacía de Isabel. Otros negaban con la cabeza como diciendo «lo sabía». Alejandro se levantó enfurecido. «Usted está mintiendo. Estoy cumpliendo con mi deber. ¿Su deber es humillar a la gente? Mi deber es proteger a nuestros clientes». Fue en ese momento que Isabel regresó. Se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Las miradas, la tensión palpable. Emilia estaba llorando. «¿Qué sucedió?», preguntó ella con la voz rota. Ricardo se giró hacia ella con una expresión de cruel superioridad. «Señora, hubo un hurto, y usted es la principal sospechosa». Isabel palideció. «¿Qué? Se ha robado una cartera. Testigos la vieron cerca de la mesa de la víctima. Yo no he robado nada. Necesitaremos revisar su bolso». «No, no tienen derecho». «Claro que lo tenemos. O lo permite, o llamamos a la policía ahora mismo». Isabel miró a Alejandro, desesperada.
buscando ayuda, buscando a alguien que creyera en su palabra. Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose entre Ricardo e Isabel. No va a ponerle una mano encima. Señor Domínguez, por favor, no complique las cosas. Usted se está inventando esto. Está creando una acusación falsa porque no soporta verla aquí. Porque para usted, gente como ella, no merece estar en sitios como este. Porque usted cree que la pobreza es equivalente a la delincuencia. Ricardo sonrió con frialdad. Puedo entender su bondad, señor, pero la bondad no cambia los hechos. Esta mujer es una ladrona. Emilia comenzó a sollozar fuerte. Mi mamá no es ladrona. La voz de la niña resonó en el restaurante, partiendo corazones y exponiendo la crueldad de la situación. Tomás se levantó, temblando de rabia, y tomó la mano de Emilia. «Ella no hizo nada», gritó Tomás, mirando fijamente a Ricardo. «Usted está mintiendo». «Niño, siéntate». «No, usted es un mentiroso». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Veía a su hijo por primera vez en su vida enfrentando una injusticia de frente. Veía a Emilia llorando, deshecha por la acusación contra su madre. Veía a Isabel temblando, humillada ante todos, sin poder defenderse, y se vio a sí mismo. 35 años atrás, un niño de 10 años siendo echado de un restaurante, viendo llorar a su madre, sintiendo el dolor de la impotencia, algo dentro de él estalló. «Basta». La voz de Alejandro cortó el aire como un trueno. Todos se voltearon hacia él. Ricardo retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad. «Sé perfectamente lo que está haciendo», continuó Alejandro, con los ojos clavados en Ricardo. «Sé por qué lo hace, y no lo voy a permitir. Señor Domínguez, cállese». El restaurante entero contuvo la respiración. «Esta mujer no ha robado nada. Usted inventó esa historia porque no tolera verla aquí. Porque para usted, gente como ella no merece estar en lugares como este. Porque usted asume que la pobreza es sinónimo de criminalidad». Ricardo abrió la boca para replicar, pero Alejandro no se lo permitió. «Yo conozco a gente como usted. Yo crecí siendo juzgado por gente como usted. Sé lo que es ser expulsado de un sitio solo porque tu ropa no es lo suficientemente buena, porque tu dinero no es suficiente, porque tú no eres suficiente». Isabel miró a Alejandro, atónita. Tomás también. Esa era una faceta de su padre que nunca había presenciado. «¿Quiere llamar a la policía?», continuó Alejandro, con la voz cargada de emoción. «Pues hágalo, pero sepa que voy a demandar a usted y a este restaurante por difamación. Voy a sacar todo a la luz. Me aseguraré de que todo el mundo sepa la clase de persona que usted es». Ricardo dudó. Por primera vez se vio inseguro. Pero entonces, algo imprevisto ocurrió. La clienta que supuestamente había sufrido el robo se levantó. Una mujer de mediana edad, vestida con elegancia, con una expresión de incomodidad en el rostro. Yo encontré mi cartera», dijo en voz baja. «Estaba en el fondo de mi bolso. Yo me equivoqué». El silencio fue absoluto. Ricardo se quedó completamente blanco. La acusación se había desmoronado delante de todos. Isabel se cubrió la cara con las manos, sollozando de puro alivio. Emilia corrió hacia su madre, abrazándola con todas sus fuerzas. Tomás se quedó a su lado, como un guardián en silencio. Alejandro miró a Ricardo con una mezcla de furia y victoria, pero antes de que pudiera decir una palabra, antes de que pudiera celebrar el triunfo, algo más sucedió. Un hombre irrumpió en el restaurante, miró a su alrededor, buscando a alguien. Y cuando sus ojos se posaron en Isabel, sonrió. Una sonrisa cruel, llena de amenaza. Isabel vio al hombre y el terror que se apoderó de su rostro fue indescriptible. «No», susurró. «No, no puede ser». Alejandro siguió su mirada. «¿Quién es ese hombre?». Isabel no respondió. Solo tomó a Emilia de la mano y comenzó a retroceder desesperada, como si hubiera visto un fantasma, o algo mucho peor. El hombre,
atravesó el restaurante con pasos pesados, arrogantes. Tenía un aspecto descuidado, barba de varios días, una cicatriz sobre la ceja. Sus ojos fijos en Isabel estaban llenos de mala intención. Cuando se acercó a la mesa, su sonrisa se hizo más amplia. «Isabel, tanto tiempo sin verte». Su voz era áspera, cargada de una amenaza mal disimulada. Isabel abrazó a Emilia con fuerza, como queriendo protegerla de algo invisible y terrible. «¿Qué quieres, Javier?», susurró, con la voz a punto de romperse. «Vengo a buscar lo que es mío». Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose entre Javier e Isabel. «¿Quién es usted?». Javier miró a Alejandro de arriba a abajo con desprecio. «¿Quién es usted?», es la pregunta adecuada. «¿Otro tonto al que ella ha engañado? Hable con respeto». «¿Respeto?». Javier soltó una carcajada, un sonido cruel y sin gracia. «¿Ya te contó quién soy? Soy su exmarido, el papá de la niña». El piso pareció abrirse bajo los pies de Isabel. Emilia miró al hombre con miedo, escondiendo el rostro en el hombro de su madre. Tomás se mantuvo junto a ellas, tenso, sin saber cómo actuar. «Tú no eres su padre», dijo Isabel, con la voz temblando de rabia y temor. «Nunca lo has sido. Biológicamente, sí, y tengo derechos». Alejandro sintió que la tensión subía. «¿Qué es lo que usted busca?». «Dinero. Me debe. Huyó hace 5 años llevándose a mi hija. Me dejó en la ruina. Ahora vengo a cobrar». «Eso es una mentira», explotó Isabel. «Tú me golpeabas. Te bebías todo el dinero que ganaba. Huí porque ibas a matarme». Los clientes alrededor comenzaron a alejarse, incómodos por la escena. Ricardo observaba todo desde lejos, con una sonrisa de satisfacción en los labios, como si presenciara la confirmación de todos sus prejuicios. Javier dio un paso amenazante hacia Isabel. «Me vas a pagar lo que me debes, o iré por la niña por la vía legal. Tengo derechos como padre». «No va a tocarles un solo dedo», dijo Alejandro con la voz baja y peligrosa. «¿Y quién va a impedírmelo?». «¿Tú?». Javier se rió. «Déjame adivinar. Playboy rico que se enamoró de la pobrecita. Crees que puedes comprarlo todo con dinero, ¿verdad? Pero esto es diferente, amigo. Esto es familia. Es sangre». Alejandro abrió la boca para contestar, pero se dio cuenta con un horror creciente de que Javier tenía razón en algo. El dinero no resolvía ese problema. El poder tampoco. Si Javier era realmente el padre biológico, él tenía derechos legales. Y Alejandro, por más adinerado e influyente que fuera, no podía simplemente hacerlo desaparecer. Estaba acostumbrado a solucionar inconvenientes con cheques, con contratos, con amenazas de litigios. Pero allí, frente a ese hombre violento y a esa compleja situación familiar, Alejandro se sintió impotente por primera vez en décadas. «Isabel, dame 10,000 pesos y me iré. Por ahora», dijo Javier. «No tengo 10,000 pesos», gritó Isabel desesperada. «Apenas tengo para la comida. Entonces los vas a conseguir, o regresaré, y la próxima vez traigo a la policía, y te quito a la niña». Emilia comenzó a llorar desconsoladamente, aferrada a su madre. Tomás intentó consolarla sin saber qué hacer. Alejandro estaba paralizado, con la mente dando vueltas, tratando de hallar una solución que no existía. Fue entonces cuando Ricardo se acercó, acompañado por los 2 guardias. «Señores, voy a tener que pedirles que se retiren. Todos ustedes están perturbando a nuestros clientes». Alejandro se volteó hacia él, incrédulo. «¿Está bromeando? Estoy cumpliendo con mi trabajo. Este altercado es inaceptable. Un hombre está amenazando a esta mujer y usted quiere echarla a ella. Quiero echarlos a todos, incluyéndolo a usted, señor Domínguez». El golpe fue certero. Ricardo sabía que estaba poniendo en riesgo su puesto, pero también sabía que tenía testigos. Alejandro se había involucrado en un escándalo público, había gritado, había provocado una escena, y ahora, con la aparición del exmarido violento de Isabel, la situación se había vuelto insostenible para el restaurante. «Tienen 2 minutos para marcharse,
O llamo a la policía, declaró Ricardo. Alejandro miró alrededor. Vio a los clientes observando con gestos de juicio, miedo y curiosidad mórbida. Vio a Isabel derrumbándose, abrazada a Emilia. Vio a Tomás con lágrimas en los ojos, frustrado y asustado. Vio a Javier sonriendo, sabiendo que había ganado. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Domínguez no sabía qué hacer. Intentó protestar, intentó razonar, pero los guardias se acercaron, firmes, profesionales. Ricardo se cruzó de brazos, implacable. Javier solo esperaba, paciente como un depredador. Isabel tiró de la manga de Alejandro. Por favor, vámonos. No quiero más problemas. Pero, por favor. Había tanta desesperación en su voz que Alejandro cedió. Asintió, derrotado. Tomás siguió a su padre, cabizbajo. Isabel cargó a Emilia en sus brazos. La niña sollozaba contra el hombro de su madre. Salieron del restaurante bajo la mirada de todos. La humillación fue total, el silencio atronador. Afuera, en la acera fría, Isabel se desplomó. Se sentó en el bordillo, llorando sin control, aferrando a su hija contra el pecho. Emilia lloraba con ella, sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo la desesperación de su madre. Alejandro se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el cielo nocturno, sintiéndose más inútil que nunca. Tomás abrazó a Emilia, tratando de ser fuerte, pero las lágrimas también corrían por su rostro. No debía haber venido, susurró Isabel entre sollozos. Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. La gente como yo no puede estar en sitios así. Puse a mi hija en peligro. Lo traje hasta aquí. Usted no hizo nada malo, intentó decir Alejandro. Sí lo hice. Acepté su amabilidad. Creí que podía tener una noche normal, pero no puedo. Nunca podré. Y ahora él sabe dónde estoy. Me va a perseguir. Me va a quitar a mi hija. Alejandro abrió la boca para replicar, pero se quedó sin palabras, porque en el fondo sabía que Isabel podía tener razón. Javier tenía derechos legales. El sistema estaba de su lado, no del de ella. Y el dinero, por primera vez en la vida de Alejandro, no era suficiente para arreglar aquello. Había fallado, por completo. Intentó ayudar y solo lo empeoró todo. Isabel se levantó tomando a Emilia de la mano. Tengo que irme. Espere. No, ya basta. Necesito proteger a mi hija y estar cerca de usted solo nos traerá más problemas. Comenzó a alejarse, llevándose a Emilia. La niña miró hacia atrás, a Tomás, con los ojos rojos de tanto llorar. Tomás levantó la mano en un adiós silencioso y triste. Alejandro vio a Isabel desaparecer en la oscuridad de la noche. Y por primera vez en 35 años, se sintió exactamente igual que cuando era un niño de 10 años, siendo echado de un restaurante, pequeño, débil, derrotado. Pero entonces algo pasó. Tomás tiró de la manga de su padre, y cuando Alejandro miró hacia abajo, vio una firmeza en los ojos de su hijo que nunca había visto antes. Papá, no podemos dejarla ir así. Alejandro miró a su hijo, vio determinación, vio valor, vio todo lo que él mismo había perdido a lo largo de los años, consumido por la ambición y el miedo a volver a ser débil. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó Alejandro. Ayudarla de verdad, no solo con dinero, con la verdad. ¿La verdad? Tomás asintió. Ese hombre está mintiendo. Yo lo sé. Tú también lo sabes. Alejandro sintió que algo se encendía en su interior. El chico tenía razón. Javier era un farsante, un manipulador. Y había algo incorrecto en toda esa historia, algo que no encajaba. Sube al auto, dijo Alejandro con voz firme. Entraron en el vehículo de lujo estacionado frente al restaurante. Alejandro tomó su teléfono e hizo una llamada. A su abogado personal. Luego a un investigador privado que ya había trabajado para él. Gente que podía mover montañas en cuestión de horas. Necesito información sobre un hombre llamado Javier. El apellido...
Aún no lo tengo. Pero dice ser el padre de una niña de 7 años. El nombre de la madre, Isabel Rojas. Quiero todo. Antecedentes penales, demandas judiciales, dirección, historial. Lo quiero en 30 minutos. Al otro lado de la línea, el investigador vaciló. Señor Domínguez, 30 minutos es imposible. Le pago el triple. 20 minutos. Mientras esperaba, Alejandro regresó al restaurante. Tomás lo siguió. Ricardo intentó impedirles la entrada. Señor Domínguez, ya le dije que... Cállese. La voz de Alejandro era puro hielo. Ricardo retrocedió, asustado. Alejandro entró, con Tomás a su lado, y caminó directamente hasta la mesa donde Javier estaba sentado, bebiendo una cerveza, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. «Usted», dijo Alejandro. Javier alzó la vista molesto. «¿Qué quiere ahora?» «Conversar. No tengo nada que hablar con usted». «Sí lo tiene. Sobre sus derechos como padre». Javier sonrió, con malicia. «Ah, ¿ahora quiere negociar? Está bien. Hablemos de precios». «No quiero negociar. Quiero saber la verdad». «La verdad es que Isabel me debe y yo voy a cobrar». Alejandro arrastró una silla y se sentó. Tomás se quedó de pie observando todo. Los clientes alrededor intentaban fingir que no prestaban atención, pero todos escuchaban. «Usted afirmó ser el padre biológico de la niña. ¿Está seguro de eso?» «Absolutamente. ¿Y tiene documentos que lo prueben?» Javier dudó, solo por un segundo, pero fue suficiente. Alejandro se dio cuenta. ¿Los tiene o no? Yo soy el padre. No necesito papeles para demostrarlo. En realidad sí, porque sin una prueba de paternidad, usted no tiene ningún derecho sobre esa criatura. La sonrisa de Javier flaqueó. Yo hice a Isabel mi mujer. Fui yo quien la mantuvo por años. Eso me da derechos. No, no los da. Y usted lo sabe perfectamente. Fue en ese instante que el teléfono de Alejandro sonó. Atendió. Escuchó. Sus ojos se entrecerraron. Y al colgar, miró a Javier con una expresión que hizo que el hombre se encogiera. Javier Reyes Santos, 38 años, condenado por violencia doméstica en 2 ocasiones. Demandas por amenazas, extorsión e intento de secuestro. Perdió la custodia de 2 hijos de relaciones anteriores y, lo más revelador, no existe ningún registro de paternidad vinculado a Emilia Rojas. El rostro de Javier palideció. «Usted no es su padre, ¿verdad?», continuó Alejandro, con la voz baja y peligrosa. Yo la cuidé. Usted golpeaba a la madre, amenazaba a la niña, y ahora, 5 años después, aparece para extorsionar dinero». Javier se levantó, visiblemente nervioso. «Usted no sabe nada. Sé todo. Mi investigador habló con vecinos, con asistentes sociales. Existe un informe policial que Isabel presentó hace 5 años. Usted casi la mata. Ella huyó con su hija para protegerla de usted». El silencio en el restaurante era absoluto. Todos miraban a Javier, que ahora sudaba frío. «Voy a demandarlo», dijo Alejandro poniéndose de pie. «Me aseguraré de que nunca más se acerque a ellas. Y si lo intenta, usaré todos los recursos que tengo para meterlo en prisión». Javier abrió la boca, pero no salió sonido. Miró a su alrededor, vio las miradas de reproche y retrocedió. Sin decir una sola palabra, salió del restaurante, casi corriendo. Alejandro se dirigió a Ricardo, que observaba todo con una expresión de shock. «Ahora usted. Yo no hice nada. Usted acusó a una mujer inocente de robo, la humilló a ella y a su hija, la echó de su establecimiento por puro prejuicio. Señor Domínguez, yo solo estaba salvaguardando el estándar del restaurante. Lo sé, pero aquí está lo que usted no sabe». Alejandro dio un paso al frente. Su voz resonó en todo el salón. «Hace 35 años, yo era un niño de 10 años. Mi madre era limpiadora. Ahorró dinero durante meses para llevarme a cenar a un restaurante. No a un lugar lujoso como este. Simplemente un lugar común.
Pero el gerente nos echó. Dijo que no encajábamos en el perfil de los clientes. Mi madre lloró en la calle, y yo, siendo solo un niño, juré que nunca más sería humillado de esa forma. Todo el restaurante estaba en silencio. Construí un imperio, gané miles de millones. Me volví poderoso. Pero nada de eso sanó la herida de aquel día. Nada de eso me hizo olvidar la mirada de la gente, el desprecio, la humillación. Tomás miraba a su padre con los ojos humedecidos. Y hoy, al ver a esa mujer y a esa niña siendo tratadas de la misma manera, me di cuenta de algo fundamental. Me di cuenta de que no importa cuánto dinero posea, no importa cuánto poder. Si no hago nada, si permito que gente como usted siga humillando a los más débiles, entonces habré fallado. Me habré convertido en alguien tan vacío como aquellos que me humillaron. Alejandro se volteó hacia los clientes. Todos ustedes lo vieron. Vieron la injusticia y se quedaron callados. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Porque no les afecta directamente, pero un día podría afectarles. Un día ustedes o alguien a quien aman pueden estar al otro lado y van a querer que alguien se levante, que alguien luche. Fue entonces cuando Tomás dio un paso hacia adelante. Mi padre siempre me dijo que el dinero no define el carácter, dijo el chico con voz firme, pero nunca entendí su verdadero significado. Hasta hoy. Hoy vi que algunas personas usan la riqueza como un escudo, otras como un arma, pero las mejores la usan como una herramienta para transformar el mundo. La frase resonó, sencilla, profunda, ciertamente veraz. Alejandro miró a su hijo, con el pecho inundado de orgullo. Ricardo intentó defenderse. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Su trabajo ha terminado, dijo una voz desde la entrada. Todos se giraron. El dueño del restaurante había llegado, alertado por los empleados sobre el escándalo. Miró a Ricardo con furia. «Está despedido, y me encargaré personalmente de que Isabel Rojas reciba una disculpa formal y una compensación». Alejandro asintió. La justicia, finalmente, se estaba haciendo presente. Pero había algo más importante por hacer. Tomó a Tomás de la mano y salieron del restaurante, corriendo buscando a Isabel y a Emilia en las calles oscuras. Y cuando por fin las encontraron, sentadas en una parada de autobús, abrazadas y llorando, Alejandro se detuvo frente a ellas. Isabel alzó la vista, sorprendida, y Alejandro le extendió la mano. De nuevo, pero esta vez con algo más que simple bondad, con la verdad. Isabel miró la mano extendida de Alejandro, luego a su rostro, y vio algo diferente. Ya no era solo amabilidad, era determinación, era propósito. Él se fue, dijo Alejandro. Javier ya no las molestará. Me encargué de eso. ¿Cómo? La verdad. Él no es el padre de Emilia. Nunca fue registrado. No tiene derechos legales. Y tiene un historial criminal que lo mantendrá lejos de ustedes. Isabel se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo no sé cómo agradecerle. No tiene que agradecer, pero tiene que venir conmigo. ¿A dónde? De vuelta al restaurante. Isabel retrocedió asustada. No, no puedo. No después de... Tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque esto no se trata solo de usted. Se trata de todas las personas que alguna vez fueron humilladas, expulsadas, juzgadas por ser pobres, por no encajar. Alguien debe decir basta. Y hoy esa persona es usted. Tomás se acercó a Emilia tomando su mano. Ven con nosotros, todo saldrá bien. Emilia miró a su madre, llena de esperanza, e Isabel, viendo el coraje en los ojos de su hija, asintió. Regresaron, los cuatro juntos. Entraron al restaurante bajo la mirada atónita de todos. El dueño estaba allí, tratando de calmar a los clientes, disculpándose por el incidente. Cuando vio a Alejandro, se acercó inmediatamente. «Señor Domínguez, reúna a todos los clientes. Quiero hablar con ellos». «¿Ahora? ¿Ahora?» El dueño titubeó, pero obedeció. En pocos minutos,
Todos los clientes estaban reunidos en el salón principal. Algunas mesas habían sido movidas para crear un espacio central. Alejandro se situó allí, con Isabel, Emilia y Tomás a su lado. «Buenas noches», comenzó Alejandro, con voz firme que resonó en el espacio. «Sé que vinieron aquí para una cena tranquila, y lamento haber interrumpido eso, pero hay asuntos que son más cruciales que la tranquilidad». Algunos clientes murmuraron incómodos, otros solo observaban curiosos. «Ustedes presenciaron lo que ocurrió aquí hoy. Vieron a una mujer y a su hija ser humilladas, acusadas falsamente, echadas, y la mayoría de ustedes no hizo absolutamente nada. Algunos incluso estuvieron de acuerdo en silencio, porque es más sencillo así, ¿no? Fingir que no lo vemos, simular que no es asunto nuestro». Alejandro hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Pero sí es asunto nuestro. Porque cuando permitimos que la injusticia ocurra frente a nuestros ojos, nos convertimos en cómplices. Cuando juzgamos a las personas por la ropa que llevan, por el dinero que tienen, por su apariencia, destruimos la base de nuestra humanidad». Una señora mayor sentada en una mesa cercana bajó la mirada, avergonzada. «Isabel Rojas», continuó Alejandro volteándose hacia ella, «es una mujer que trabaja más duro en un día de lo que la mayoría de nosotros en una semana. Limpia casas, cría a su hija sola, lucha por poner comida en la mesa, y cuando decidió darle a su hija una noche especial, una simple cena en un lugar bonito, fue tratada como una criminal». Isabel sujetaba la mano de Emilia. Las lágrimas corrían silenciosamente. «¿Y por qué? Porque alguien decidió que ella no pertenecía a este lugar, que la gente como ella debía quedarse donde corresponde. Pero ¿quién decide eso? ¿Quién tiene el derecho de decir quién merece dignidad y quién no?» El silencio era absoluto. Algunos clientes se veían visiblemente conmovidos, otros inquietos. Alejandro se dirigió al dueño del restaurante. «Usted despidió a Ricardo, fue lo correcto, pero no es suficiente, porque el problema no es solo él. El problema es un sistema que permite, que fomenta, que premia este tipo de comportamiento». El dueño asintió, en acuerdo. «Por eso haré un anuncio público», declaró Alejandro. «A partir de hoy, mi fundación lanzará un programa de dignidad social. Trabajaremos con restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales en todo el país. Capacitaremos a los empleados. Crearemos políticas de inclusión y expondremos públicamente cualquier lugar que practique la discriminación». Comenzaron a escucharse aplausos. Tímidos al principio, pero creciendo rápidamente. «Pero más importante que eso», continuó Alejandro con la voz cargada de sentimiento, «quiero pedir disculpas». Isabel lo miró, sorprendida. «Disculpas porque durante años fui solo un espectador. Construí mi riqueza, mi imperio, pero no lo usé para cambiar el mundo. Pude haber hecho más. Debí haber hecho más. Y no lo hice, hasta hoy, hasta conocerlas a usted y a su hija, y darme cuenta de que el dolor que arrastré por 35 años sigue ocurriendo, todos los días, con otras Isabels, otros niños de 10 años siendo echados de lugares por no ser lo suficientemente buenos». Alejandro se arrodilló frente a Isabel, tomando sus manos. «Gracias», dijo, «por recordarme quién era, quién debería ser». Isabel no podía hablar, solo lloraba. Emilia abrazó a su madre y Tomás abrazó a su padre. Fue entonces cuando ocurrió algo mágico. Uno por uno, los clientes empezaron a levantarse, aplaudían, algunos lloraban, otros se acercaron a Isabel pidiendo perdón, ofreciendo su apoyo. Una señora le entregó su tarjeta de presentación, ofreciéndole un empleo mejor. Un empresario se comprometió a pagar la educación de Emilia. El restaurante entero se transformó. Lo que era un espacio de elitismo y juicio se convirtió por un breve lapso en un espacio de humanidad, de conexión, de justicia. El dueño del restaurante se acercó a Isabel.
Señora Rojas, por favor, acepte mis disculpas formales y acepte también una cena completa por cuenta de la casa, para usted y su hija, hoy y siempre que desee volver. Isabel asintió, incapaz de hablar. Alejandro se levantó y los cuatro se dirigieron a una mesa, la mejor mesa del restaurante, y allí, rodeados por miradas que ya no eran de juicio, sino de respeto y admiración, finalmente cenaron. Emilia comió con una sonrisa en el rostro. Tomás conversó animadamente con ella sobre dibujos y sueños. Isabel, por primera vez en años, se relajó. Se permitió existir en ese espacio sin temor, sin vergüenza. Alejandro observaba todo con una sensación extraña y reconfortante en su pecho. No era victoria, era algo más profundo, era sanación. El dolor de 35 años no se desvaneció por completo, pero fue sanado, no con dinero, no con poder, sino con justicia, con coraje, con la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. El restaurante retomó su ritmo habitual, pero nada volvería a ser igual, porque se plantaron semillas esa noche, semillas de cambio, de esperanza, de dignidad. La cena concluyó en medio de conversaciones tranquilas y sonrisas auténticas. Emilia había comido todo, fascinada con cada plato que llegaba a la mesa. Tomás le enseñó a dibujar estrellas en una servilleta de papel. Isabel, por primera vez en años, se sintió en paz. Se permitió existir en ese espacio sin miedo, sin vergüenza. Alejandro observaba todo con un sentimiento extraño y reconfortante en su pecho. No era triunfo, era algo más profundo. Era curación. Cuando salieron del restaurante, la noche estaba despejada. Las estrellas resplandecían en el cielo oscuro de la ciudad. Alejandro acompañó a Isabel y a Emilia hasta la parada de autobús, pero antes de que pudieran despedirse, les hizo una proposición. Isabel, me gustaría ofrecerle algo, no caridad, una verdadera oportunidad. Ella lo miró cautelosa. ¿A qué se refiere? Mi corporación está ampliando el departamento de responsabilidad social. Requerimos a alguien que entienda, de verdad, las necesidades de las comunidades vulnerables. Alguien que haya vivido esa realidad. No quiero que sea limpiadora, quiero que sea consultora, que nos ayude a generar un impacto real. Isabel parpadeó sin dar crédito. Yo no tengo formación académica. Usted tiene algo más valioso. Experiencia, empatía, autenticidad. El resto nosotros se lo enseñaremos. Las lágrimas inundaron los ojos de Isabel. Miró a Emilia, que sonreía, llena de ilusión. «Acepto», susurró Isabel. Alejandro sonrió. «Entonces nos vemos el lunes. Le enviaré todos los detalles». Tomás se despidió de Emilia con un fuerte abrazo. «¿Nos veremos de nuevo? ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Madre e hija subieron al autobús. Se despidieron con la mano por la ventanilla mientras el vehículo se alejaba. Alejandro y Tomás se quedaron allí parados, observando hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. «Papá», dijo Tomás, rompiendo el silencio, «usted cambió hoy». «No, hijo, regresé a ser quien siempre debía haber sido». «¿Cómo se siente?» Alejandro respiró profundamente, sintiendo el aire frío de la noche llenar sus pulmones. «Me siento libre». Caminaron hacia el auto en un silencio cómodo. Antes de subir, Alejandro miró hacia atrás, al restaurante. Las luces seguían encendidas. La gente continuaba cenando, pero algo había cambiado. Una semilla había sido plantada. De camino a casa, Tomás se quedó dormido en el asiento del pasajero. Alejandro conducía en silencio, absorto en sus pensamientos, pensando en su madre, que ya no estaba, pensando en el niño de 10 años que había sido, pensando en la promesa que hizo aquella noche lejana. Había jurado nunca más ser débil, nunca más ser humillado, y cumplió ese juramento. Pero hoy se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no residía en amasar poder,
estaba en usarlo para proteger a los vulnerables, para dar voz a los silenciados, para transformar el dolor en justicia. Cuando llegó a casa, Alejandro cargó a Tomás en sus brazos hasta la habitación, arropó a su hijo con la manta y se quedó allí, observando el rostro tranquilo del niño mientras dormía. E hizo una nueva promesa, silenciosa pero poderosa. Prometió que Tomás crecería de forma diferente, que aprendería desde muy joven que la dignidad no es un privilegio, es un derecho, que la compasión no es una debilidad, es la mayor fuerza que un ser humano puede poseer. Alejandro bajó a su despacho. Se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir un correo electrónico a toda la junta directiva de la empresa, anunciando cambios, programas sociales, políticas de inclusión, una nueva misión corporativa centrada no solo en la ganancia, sino en el impacto humano. Mientras escribía, miró la fotografía enmarcada en el escritorio. Su madre, joven, sonriendo, sosteniéndolo a él cuando era apenas un bebé. Ella se había ido hacía 10 años sin ver el imperio que él construyó. Pero Alejandro sabía que, si ella estuviera allí, no se sentiría orgullosa de las torres de cristal, de los autos lujosos, de las cuentas bancarias. Se sentiría orgullosa de lo que él hizo esa noche, de haberse levantado, de haber luchado por alguien que no podía defenderse por sí misma. «Lo entendí, mamá», susurró Alejandro a la fotografía. «Por fin lo entendí». Terminó el correo y pulsó enviar. Los cambios comenzarían mañana, pero la verdadera transformación ya había ocurrido, dentro de él. Alejandro apagó las luces del despacho y subió a su habitación. Se acostó en la cama, mirando al techo. Y por primera vez en 35 años, no soñó con el restaurante donde lo echaron. No soñó con la humillación. No soñó con venganza. Soñó con Isabel y Emilia cenando de nuevo, en un mundo diferente, en un mundo mejor, en un mundo que él ayudaría a edificar, una acción a la vez, porque al final no importaba cuánto dinero tenía, no importaba cuántos edificios llevaban su nombre, no importaba en cuántas portadas de revista aparecía. Lo que importaba era que, esa noche, ante una injusticia, él no desvió la mirada, no fingió que no era su problema. Él extendió la mano, y al hacerlo, no salvó solo a Isabel y a Emilia, se salvó a sí mismo.